Hola amigos, sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un video de mi canal Reparando un poco, tu canal de reparaciones también y afines pues. En esta oportunidad te vamos a presentar cómo revisamos un procesador de alimentos comercial. Y bueno, me lo trajeron para revisarlo porque al parecer él enciende. Uno lo enchufa, ella enciende, pero no funciona. Sin más que decir, comenzamos. Bueno amigos, entonces estamos en este canal revisando aquí este equipo, en el cual el cliente me dice que no enciende. Pues nosotros lo conectamos y nosotros lo revisamos, lo colocamos como va y no nos enciende. Pues ella no hace la función de encender, de apagar. Se escucha, pero no hace ningún indicio de nada pues. Bueno, en esta oportunidad, bueno, vamos a revisar el equipo, vamos a desarmar este equipo para ver qué problema tiene, qué detalle tiene, que presenta este equipo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a desarmar este equipo. Los tornillos están aquí en esta parte. Vamos a desarmar 1, 2 y los otros tornillos deben estar ocultos en algún sitio. Este que está aquí, tercero, y debería tener 2 más. Entonces vamos a revisar aquí, vamos a desarmar este equipo. Bueno amigos, ya hemos desarmado este equipo. Vamos a checar primeramente los carbones de este motor. Es lo primero que nosotros chequeamos aquí en este equipo, a ver si el motor está funcionando o no está funcionando. En este caso vamos a colocarle con un probador de continuidad casero, o también tenemos aquí un multímetro para revisar si el equipo está operativo pues. Vamos a enchufar aquí. Él tiene que pitar y vamos a colocar aquí. Ok, si él pita es porque hay continuidad en los carbones. Ok, y si hay continuidad en los carbones quiere decir que el motor tiene buenos los carbones. Ahora, ella tiene también un sensor de seguridad que lo tiene en la parte de arriba. Vamos a desarmar aquí un momentico. Desconectamos aquí este cablecito de la tarjeta de potencia, y esta es la tarjeta controladora. Aquí tenemos un probador, un sensor de seguridad que si él no se activa tampoco el equipo prende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer es revisar si ese sensor está trabajando o no está trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo directamente. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a armar nuevamente aquí esta parte, y luego de eso vamos a colocar a funcionar este equipo con la corriente. Ok, si nosotros enchufamos, vemos que él enciende aquí, y cuando presionamos suena, ¿verdad? Suena, se escucha ese clicheo, pero no prende pues. Ahí se apagó. Damos los segundos, encendemos, pero vemos que el equipo no enciende pues. Y
Presionamos aquí y vamos a presionar el sensor para ver si el equipo nos enciende. El sensor está aquí en esta parte. ¿Ven estos cables que son amarillo y rojo? Bueno, aquí al final está el sensor. Si nosotros presionamos ese sensor, el equipo debería encender. Vamos a ver. Ok, ahí ya detectamos la falla de este equipo. Ok, vamos a desenroscar aquí y vemos que aquí esta parte tiene un sensor. El sensor viene dado aquí en esta parte que está aquí. Esta tiene un tubito aquí que se hunde, y cuando se hunde ella hunde ese sensor. Puede ser que el problema sea aquí esta parte de arriba, o sea que el sensor no está activando, pues, o sea, no puede ser que no hunda. Vamos a ver aquí manualmente y vemos que está un poco duro, pues no activa, pues no hunde y por lo tanto no activa. Entonces lo que vamos a revisar aquí en este equipo, vamos a revisar esta parte aquí, ok. Vamos a desarmar, vamos a sacar estos tornillos de aquí, sacamos aquí esta parte y como podrás ver está esta pieza que va junto al sensor y vemos que esta pieza tiene que subir y bajar, y si no lo hace, bueno, es porque hay alguna otra falla. Pues ¿cómo sacamos esta pieza? Bueno, vamos por este lado. Aquí tiene unos tornillos ocultos aquí en esta parte. Aquí tiene uno, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Vamos a tratarlo de sacar con algo puntiagudo. Aquí tenemos, entonces sacamos esta tapita. Vamos a sacar esta otra de aquí. Y sacamos estas de aquí. Ya tiene las tres tapitas y aquí tiene tres destornilladores de punta de estrella. Lo que vamos a hacer es sacarlo de aquí. Tenemos los tres tornillos listos y este sale fácilmente de esta forma. Ahora vamos a trabajar con esta pieza. Esta pieza viene aquí sellada con una arandela de un retén, que lo vamos a sacar con un destornillador de pala de esta forma. Sacamos esta arandelita y ve cómo sale. Siempre tienen que tener cuidado cuando la sacan. ¿Ves? Tenemos un resorte, lo colocamos ordenadamente como vamos sacando para después meterla nuevamente. Entonces viene de esta forma, con cuidado. Y por último vemos aquí que tiene como un pasador. Ese pasador ahí tiene una ranura que hace que este pasador suba y baje. Esto es lo que hace que se active el sensor. Pues esto lo que hace es empujar esta pieza, ¿verdad?, para que el sensor se active. Y luego que la pieza se saca, él debería de empujar hacia adentro para que desactive. Y ese es el sensor de seguridad que tienen estos electrodomésticos. Vamos a ver, vamos a sacar esto. ¿Sí? Pues puede ser que el tubito que tiene por el medio, que es el que empuja vamos a sacarlo por acá, puede ser que tenga óxido y vamos a sacarlo así. ¿Okay? Vamos a sacar esto por aquí
y puede ser, mira aquí tienen el tubito. Vamos a sacar un poquito más, mira, ¿ves? Este tubito que está aquí adentro, que es este mismo que está aquí, es el que empuja esta piecita, ¿ok? Este pincito lo empuja hacia arriba para que el sensor se active, y no lo está haciendo. Ve cómo está bien obstruido, tiene bastante óxido, y lo que vamos a hacer es tratar de sacar ese tubito de allí, ¿ok? Vamos a echarle aceitico por la parte de aquí, aceitico, para que vaya aflojando, ¿ok? Vamos a echarle por aquí para que lo vaya aflojando eso, pues, esa parte interna. Puede ser que esté tenga mucho óxido, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar y vamos a golpear por la parte de aquí arriba puede ser con una piecita, un tubito de aquí. Le damos, lo colocamos sobre una base de aquí. Esta base la podemos afincar así, aquí en la parte de arriba, aquí así. Agarramos, golpeamos aquí arriba con esta parte fijada, golpeamos aquí arriba, ¿verdad? Lo más suave posible para que esto no se ensanche, y esta pieza tiene que bajar, va a traspasar y nos va a salir por este agujerito que está aquí. Este agujerito que está aquí, él va a salir para acá para poder limpiar todo este sistema que debe estar oxidado. Entonces vamos a sacarlo. Ya yo lo saqué, estuve luchando un poquito con ella, martillé aquí y ya esta pieza va a salir por aquí, por esta parte, y sale este cilindro, este tubito de la parte interna. Ven cómo está oxidado de la comida. Pero lo que vamos a hacer ahora es limpiarlo, lavarlo bien, que quede bien limpiecito. Luego le echamos su grasita y luego volvemos a introducir hasta que ella haga ese desplazamiento hacia arriba y hacia abajo para que pueda activarnos el sensor. Ok amigos, ya hemos regresado al video y ya hemos hecho la limpieza del servicio a esta parte. Vamos a revisar aquí. Mire que yo lo introduzco y sale suavemente por la parte de abajo, y si yo lo introduzco por la parte de aquí, se mete suavemente hasta arriba. Entonces la idea es que esto quede lo más suave posible para que pueda hacer la función. Entonces vamos a hacer otra vez la instalación de cómo estaba. Vamos a instalar nuevamente. Esto va por la parte de aquí. Entonces colocamos esta pieza aquí por la parte de abajo. Luego que quede en todo el centro, vamos a colocar esta pieza que va aquí. Así, de esta forma. Luego colocamos el resorte. Luego colocamos esta pieza. Esta tiene su caída. Esto de aquí. Y luego por último introducimos el retén. Este es el retén. Que vamos a hacer entonces es simular si esta pieza ya está operativa. Vamos a ver si empujamos,
vemos que sí, efectivamente, mira, si empujamos aquí, efectivamente hace la función. Y ahora lo que vamos a hacer es a proceder a la instalación nuevamente. Vamos a colocar nuevamente esta pieza como va. Ok, amigos, entonces vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a presionar aquí. Vamos a presionar aquí y vamos a ver si suena. ¿Ve? ¿Se escucha? Vamos a ver otra vez. Otra vez. Sí, entonces vamos a conectar ahora esta piecita aquí. Estamos listos aquí. Esto va así. Y ya lo último sería es ya conectar aquí esta parte que tiene que encajar con el acople del motor. Tratar de calzarlo. Cuando calce ahí, ya calzaría todo. Ahí calzó. Y ahí calzó el motor. Ahora lo que debemos hacer es cerrar aquí con nuestros tornillitos, pero primero vamos a hacer la prueba para no trancar, y luego si hay alguna otra falla, bueno, ya vemos pues. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, vamos a probar sin la cuchilla. Vamos a probar con la cuchilla. Vamos ahora a cerrar aquí. ¿Okay? Le metemos la cuchilla. Luego le metemos esta pieza. Esta pieza. Ahora sí trancamos. Ya estamos listos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a encender a ver si el equipo nos está funcionando. Enchufamos, ya está prendido. Ponemos los segundos y luego encendemos a ver. Y bueno, ya tenemos listo nuestro procesador de alimentos, en el cual tiene una falla en el sensor. Vamos a ver ahora si le quitamos el sensor, le quitamos la tapa de protección. Suponte que no tenga sensor, yo lo quiero prender, ya no nos enciende. ¿Ok? Ese es el sistema de protección que tiene la tapa, por lo cual es muy importante, claro está, que si esa pieza que nosotros le revisamos, le reparamos, si vemos que esa pieza está muy dura, muy pegada, posiblemente le tengamos que colocar ese micro switch, el sensor directo, para que ella prenda cuando prendamos los botones, así esté así, pero es mucho más peligroso pues. Entonces lo que debemos hacer entonces es este servicio para cuando entonces esta es la reparación de este equipo. Sin más que decir, bueno, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido y muchas cosas más. Entonces nos vemos en un nuevo video. Bye bye, Dios te bendiga, hasta luego.